mesa. Creo que ya está todo listo. Gracias por venir. Hoy tenemos la defensa del trabajo final de Joaquín. Así que bueno, esto es algo que él empezó a hacer hace un año y medio, casi, en el laboratorio, con idas y vueltas, y con todas las limitaciones que hemos tenido, pero bueno, espero que haya aprendido algo y nos va a contar ahora a ver cómo le fue. Bueno, el trabajo lo titulamos Selección y caracterización de nanoanticuerpos para la detección de FAP2 como biomarcador temprano para el monitoreo de la enfermedad celíaca. Vamos a empezar con una pequeña introducción para entender algunos conceptos importantes en el trabajo, partiendo de que la enfermedad celíaca es un trastorno crónico inmunomediado causado por la ingesta de gluten que afecta generalmente a individuos predispuestos genéticamente, influyendo en el tracto gastrointestinal. Las características genéticas más susceptibles radican en los antígenos leucocitarios humanos del tipo 2, que son los HLA, predominando el alelo de Q2 en el 90% de los casos. La enfermedad se caracteriza por una inflamación crónica a nivel de la mucosa y de la submucosa del intestino delgado, produciendo malestar, pérdida de peso y problemas en el crecimiento en los niños. El agente causal es el gluten, el cual es una mezcla de proteínas que se encuentran en muchos cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. En Argentina se hizo un estudio en donde se encontró que una persona entre 100 o entre 300 padecían la enfermedad, siendo la relación entre mujeres y hombres de 2 a 3 mujeres con la enfermedad por cada hombre. Y otro estudio en La Plata dio unas relaciones un poco distintas. El diagnóstico clínico primero se basa en principalmente una biopsia duodenal cuando el paciente sigue una dieta normal y en las mejorías clínicas a medida que se lo va incorporando a una dieta libre de gluten. También se lo somete a pruebas hematológicas y pruebas serológicas, en donde si estas son negativas, pero la sospecha clínica es muy alta, igualmente se lo trata con una biopsia para terminar de confirmar el diagnóstico. Este estudio es muy invasivo, por lo cual solo puede hacerse unas pocas veces a lo largo de toda la vida, entonces no serviría como método para poder hacer un seguimiento correcto de la enfermedad. Las pruebas serológicas que se realizan son los anticuerpos antiendomicio, EMA, los anticuerpos transglutaminasa tisular basados en la inmunoglobulina A, y se recomienda también testear los basados en IgG y en el antipéptido gliadina diaminada. Para complementar el diagnóstico se puede hacer también la genotipificación del antígeno leucocitario humano buscando los alelos más predisponentes. Pero esto no es algo que se hace mucho porque es algo bastante caro. Por lo cual los médicos, una vez que descartan otras patologías debido a que los síntomas de la enfermedad son muy inespecíficos, realizan las pruebas serológicas para detectar pacientes sintomáticos y asintomáticos que estén en riesgo y que requieran de una biopsia para confirmar así la enfermedad. Esta biopsia se hace a través de una evaluación endoscópica en la segunda porción del duodeno cerca de la ampolla de váter. En ella se pretende observar la pérdida de pliegues mucosos, los patrones en mosaico, nodularidad y fisuras en el tejido. Tiene una especificidad muy alta que ronda aproximadamente entre el 95 y el 100%, y lo que se observa en el estudio es necesario compararlo con los criterios o de Marsh modificados o la clasificación de Corazza. Acá tenemos a la izquierda los criterios de Marsh modificados, en donde divide la enfermedad en 4 tipos, según el tamaño de las microvellosidades y por otro lado en el número de criptas y en la cantidad de linfocitos infiltrados en el tejido. A la derecha tenemos la clasificación de Corazza, donde divide la enfermedad en 3 grados. Grado A, las de grado B1, que hace una relación entre las vellosidades y las criptas, y las de grado B2, en donde ya incluye a cuando el tejido no se observa en microvellosidades. Entonces, con todo esto podemos ver que el diagnóstico no es algo muy fácil de hacer ni definitorio en muchos casos, sino que se tienen que tener en cuenta muchos aspectos. El tratamiento que existe hoy en día es recomendarle al paciente que siga una dieta libre de gluten. Si bien es cierto que hay fármacos que están en estudios que están en fase clínica, todavía no hay ninguno aprobado, por lo cual el paciente únicamente puede consumir alimentos sin TAC. Para el seguimiento y el control de la enfermedad se hacen de vuelta la serología. Estos anticuerpos son dependientes del estado de consumo de gluten, por lo cual únicamente sirven para pacientes tratados siguiendo una dieta y no para aquellos que no están tratados.
Además tiene un tamaño bastante grande, por lo cual tardan horas, incluso días, en aparecer en sangre y poder ser detectados. Y los tiempos recomendados para determinarlos varían entre los primeros 3 a 6 meses de haber iniciado la dieta y después una vez por año. Esto es porque tardan también entre 6 a 12 meses en desaparecer de circulación. Entonces, con estas características es necesario encontrar un marcador serológico que me permita monitorear en tiempo real cómo va el avance de la enfermedad. Por lo cual se empezaron a estudiar una familia de proteínas que son las FADP, las cuales se expresan de forma abundante en la mayoría de los tipos celulares. Dependiendo del tejido, vamos a tener expresadas unas u otras. Tienen un tamaño relativamente bajo, de aproximadamente 15 kilodalton, por lo cual le confieren la ventaja de liberarse de forma rápida frente a una injuria. Además, se eliminan en orina dentro de las primeras 24 horas y el daño tisular no progresa. Esto llevaría a que la detección de estas proteínas en sangre nos estaría dando información de un proceso patológico en curso o muy reciente. Entonces, para la enfermedad celíaca se encontró que la FAP2 era exclusiva de los enterocitos, por lo cual poder detectarla nos estaría hablando de una injuria tisular, ya sea aguda o crónica, porque veríamos niveles anormales de la proteína propias del tejido dañado. Por lo cual, para proponerla como un marcador temprano de la enfermedad, se midieron los niveles de estas en suero entre 4 grupos. Un grupo que era control no enfermos, otro grupo de celíacos sin tratamiento, son estos, un grupo de celíacos siguiendo una dieta estricta y otro grupo que tenían enfermedades intestinales inflamatorias diversas como la enfermedad de Crohn. Acá se encontró que los niveles de la proteína en suero de aquellos pacientes que no seguían una dieta estricta y que eran celíacos estaban significativamente aumentados, a diferencia de los otros 3 grupos. También se encontró que no existían diferencias significativas entre los niveles de la proteína entre el grupo control, los que seguían una dieta estricta y los que tenían otro tipo de enfermedades. Por lo cual, con este estudio se llegó a la conclusión de que los niveles aumentados de FAP2 serían un marcador específico de la enfermedad por su expresión limitada en el intestino delgado. Con esto entonces teníamos la proteína que podíamos medir para la celiaquía, pero necesitábamos un componente que la pueda reconocer. Para eso se pensó en los nanoanticuerpos, los cuales se descubrieron en camélidos y en ciertos peces, que además de los anticuerpos convencionales, tenían anticuerpos que carecían de las cadenas livianas. Acá tenemos una comparación entre el anticuerpo convencional, el cual está formado por 2 cadenas livianas y 2 cadenas pesadas, y el anticuerpo de camélido, el cual está formado únicamente por 2 cadenas pesadas. Entonces va a requerir de un único dominio para reconocer a los epitopes, a diferencia del anticuerpo convencional que requiere del dominio BL-VH. A este dominio se lo llamó VHH o nanoanticuerpo, el cual tiene las características de ser más soluble, más estable frente a condiciones adversas de temperatura. Tiene un tamaño mucho menor de 15 kilodalton, que son 10 veces menos que el anticuerpo convencional, y además por la forma que tiene una mayor accesibilidad frente a epitopes que antes eran inaccesibles para el anticuerpo convencional. Y además son fáciles de manipular genéticamente, por lo cual se le puede agregar proteínas o etiquetas. Entonces, proponemos el uso de los nanoanticuerpos como alternativa al uso de los anticuerpos convencionales. Entonces, bien, ahora ya teníamos la proteína, teníamos el componente que la puede reconocer, pero necesitamos otro componente que puede expresar estos nanoanticuerpos, por lo cual se pensó en el uso de fagos. Los fagos son partículas virales que están formadas por una envoltura proteica tubular, tienen un ADN de cadena simple rodeado por una cápside. Infectan únicamente bacterias gram negativas, en este caso la Escherichia coli, a través de la infección por el pirio o la fibra sexual que está codificada en el factor F, que son estas que vemos acá. Se usan mucho porque se los puede manipular para agregarle material genético de interés y así exponer en su superficie las secuencias proteicas codificadas, como en el caso de este esquema, que acá tenemos la proteína de fusión que estaba expresando. Los más utilizados hoy en día como vectores son los fagémidos, los cuales tienen 2 orígenes de replicación, uno del fago filamentoso y otro de la bacteria de la Escherichia coli. Además tienen un gen que codifica para una única proteína de la cápside, cuentan con un gen de resistencia a antibiótico, que en nuestro caso era la ampicilina, y múltiples sitios de clonado. La desventaja de estos fagémidos es que no tienen todas las proteínas necesarias para poder
formar la cápsida y empaquetarse de manera correcta. Por lo cual es necesario un fago helper, que es quien va a aportar todas estas proteínas. El fago helper tiene una mutación en el origen de replicación que hace que la secuencia de empaquetamiento sea subóptima, a diferencia del fagémido, que su secuencia es óptima, por lo cual va a hacer que se incorpore con una mayor frecuencia. Nosotros usamos el helper M13-KO7, en donde además contaba con un gen de resistencia a la canamicina. Los fagémidos son utilizados en la técnica de face display, que son muchos pasos, en donde primero comienza con la inmunización de un camérido, después se aíslan los linfocitos, se hace la extracción de ARN mensajero, a partir de ahí se hace la síntesis de ADN complementario y se amplifican las secuencias de los nanoanticuerpos. Esto para después clonarlos en vectores de expresión para que sean útiles para el face display, y así se consigue una biblioteca. Nosotros en este trabajo partimos de la biblioteca, la cual fue cedida por la empresa Immunova, la cual se dedicó a hacer todos estos pasos previos que recién vimos. Entonces, en esta biblioteca íbamos a tener una gran cantidad de bacterias que tenían los fagémidos insertados, los cuales además codificaban para diferentes nanoanticuerpos. Entonces, una vez que se expresen, iban a quedar el fagémido, el fago, expresando los VHHs en su superficie, los cuales iban a poder reconocer diferentes proteínas. Ahora, ya pasando por la introducción, vamos a pasar a los objetivos. Propusimos 4 objetivos. El primero es expresar y purificar la proteína FAP2. El segundo era producir fagos helper y fagos de la biblioteca de VHHs. El tercero era la selección de nanoanticuerpos específicos para la proteína por face display. Y el cuarto era verificar los clones seleccionados. Pasando al primer objetivo, se comenzó con la clonación del ADN complementario de la proteína en el plásmido PET11A y se lo incorporó a las Escherichia coli. Después se indujo la expresión de la proteína con IPTG y se pasó al paso de purificación. Se comenzó sonicando y centrifugando las bacterias, se precipitaron con sulfato de amonio y se sembraron en una columna de exclusión molecular G50, que es esta que tenemos acá representada en el gráfico. Cada 2 minutos y medio en esa columna tomamos alicuotas para poder después medir la absorbancia a 280, que es donde absorben las proteínas. Y una vez pasada por la columna, además se hizo un paso extra de una cromatografía de intercambio aniónico para terminar de eliminar ligandos e impurezas que puedan quedar. Una vez que le medimos la absorbancia en todas las muestras que tomamos, obtuvimos este gráfico donde se puede ver que graficamos absorbancia en función al número de tubo que sacamos y encontramos 3 picos característicos. El primer pico corresponde al volumen excluido, en donde se encuentran componentes con un tamaño mayor a 30 kilodalton, que es el tamaño que tiene la matriz, por lo cual no pudieron interaccionar y eluyeron más rápidamente. En el segundo pico, que es este que está acá, podemos ver que ahí encontramos la proteína de interés con un tamaño de aproximadamente 15 kilodalton, por lo cual interaccionó con la matriz y eluyó más lentamente. Y el último pico, el tercer que tenemos acá, se corresponde con el cambio de buffer que se utilizó para terminar de diluir el resto de componentes que podían haber quedado dentro de la matriz. Entonces, con estos resultados decidimos tomar tubos pertenecientes al segundo pico para sembrarlo en un gel de poliacrilamida para poder hacer un SDS page. Y se tomaron estos tubos, los números de estos tubos. Una vez que corrimos el gel, obtuvimos estos resultados en donde en la calle 1 tenemos un patrón de pesos moleculares y los números de arriba es el tubo que fue sembrado. Podemos ver que en las primeras 5 calles las bandas son más tenues, no están muy bien definidas, lo cual podría ser por impurezas o porque la concentración de la proteína no era muy alta. En las últimas 4 tubos ya vemos bandas que están mejor definidas, en donde si además lo extrapolamos al patrón de pesos, tienen un tamaño de 15 kilodalton, que es el de la proteína, la FAP2. Con esto entonces pasamos a determinar la concentración que habíamos podido purificar, dándonos así 320 micromolar de la FAP2 purificada. Con esto entonces pudimos cumplir con el primer objetivo, que era la expresión y la purificación de la proteína. Con esto pasamos al segundo, que era producir los fagos helper y fagos de la biblioteca de VHH. Comenzamos con la producción de fagos helper. Se partía de un cultivo en fase exponencial de bacterias XL1 Blue,
donde se lo mezcló con una pequeña alicota de fagos helper, incubándose para darse la infección. Las bacterias, como estaban en fase exponencial, iban a estar expresando la fibra sexual o el pili. Una vez pasado el tiempo de incubación, se lo llevó a un volumen mayor y se le agregó kanamicina con el fin de que sobrevivan únicamente aquellas bacterias que habían sido infectadas por el fago, por lo cual tenían la resistencia al antibiótico. Una vez hecho esto, se lo centrifugó, nos quedamos con el sobrenadante, el cual se le agregó PEG y se lo volvió a centrifugar. Ahora sí, ya nos quedamos con el pellet, el cual lo resuspendimos en PVS para guardarlo y usarlo después, y una pequeña licuota lo utilizamos para medir la absorbancia 260 y determinar la concentración. Eso se hizo a través de una relación de que una unidad de absorbancia equivalía a 3 por 10 a la 11 unidades formadoras por mililitro, dando así entonces una concentración final de fagos helper de 7 por 10 a la 12 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esto está corregido por la dilución que hicimos, que fue 1 en 10, y por el camino óptico de la cubeta. Con esto entonces pasamos a la preparación de los fagos de la biblioteca, en donde el protocolo fue más o menos similar, partiendo ahora en vez de la biblioteca que nos había cedido la empresa Immunova. Se la creció en fase exponencial con ampicilina y glucosa para que expresen el pili o la fibra sexual, y se la mezcló con una pequeña licuota de fagos helper que preparamos anteriormente. Eso se lo incubó y luego en tiempo de incubación se lo centrifugó. Con el pellet lo resuspendemos en medio de cultivo y lo llevamos a un volumen mayor con kanamicina y ampicilina para que, por un lado, sobrevivan únicamente las bacterias que habían sido infectadas por el helper, por lo cual eran resistentes a kanamicina, y por otro lado, que también sean las que venían de la biblioteca, las cuales tenían resistencia a la ampicilina. Eso se lo incubó toda la noche, se lo centrifugó y al sobrenadante se le agregó PEG para volver a centrifugarlo. Y ahora sí, ya con el pellet, lo resuspendimos en PVC glicerol y se lo guardó para usar más adelante. Entonces, con estos dos protocolos logramos cumplir el segundo objetivo, que era producir fagos helper y fagos de la biblioteca de los VHH. Entonces, ahora ya teníamos las proteínas, los fagos helper y los fagos de la biblioteca de VHH, por lo cual decidimos pasar al tercer objetivo, que era la selección de los nanoanticuerpos específicos para la FAP2 por Face Display. Si recordamos, nosotros partimos de la biblioteca porque todo lo demás ya lo había hecho Immunova. En la biblioteca entonces íbamos a encontrar muchas bacterias que tenían muchos fagemios que codificaban para muchos nanoanticuerpos. Entre ellos los que reconocían a la proteína que a nosotros nos interesaba, que era la FAP2. Para poder seleccionarlos entonces se hizo a través de rondas de panning, las cuales no son más que rondas de incubación y lavado. Se comenzó inmovilizando la proteína, en este caso la FAP2, sobre una superficie. Nosotros lo hicimos en un well que llamamos positivo, y además tomamos otro en donde no pusimos la proteína, pero se hizo todo el procedimiento igual, que llamamos well negativo. Una vez hecho esto, se le enfrentó con la biblioteca de fagos que habíamos preparado anteriormente, para que aquellos que puedan reconocer a la proteína queden unidos y los que no iban a quedar en suspensión. Lavamos, así solamente nos quedamos con los que estaban unidos, y para romper la unión entre la proteína y el fago se hizo a través de una dilución de pH básico con TEA. Una vez que recuperamos esos fagos por la dilución de APH, se utilizaron para infectar bacterias gram negativas en fase exponencial para después ser analizados. Además agregamos nosotros un paso extra, que era una dilución celular, la cual consistía en agregar una pequeña licuota de bacterias en fase exponencial sobre el well en donde había sido tratado con los fagos y con la proteína, con el objetivo de recuperar aquellos fagos que no podrían haber sido diluidos a pH, y así poder después analizarlo. Estas rondas las hicimos 3 veces con el objetivo de enriquecer la biblioteca cada vez más en aquellos fagos que tengan una mayor afinidad por la proteína, por la FAP2. Y además en cada ronda se cambiaba la proteína que se usaba para bloquear los wells, para evitar seleccionar fagos que la reconozcan. Entonces, ahora teniendo los dos productos, uno de la dilución APH y otro de la dilución celular, se pasó a hacer diluciones en PVC 1 en 10, y con 10 microlitros se los usaron para infectar bacterias en fase exponencial. Una vez pasado el tiempo de incubación, se sembraron en una placa, en una rueda de esta forma, y algunos tubos que seleccionamos de las diluciones restantes, del volumen restante, lo usamos para sembrarlos en toda una superficie de la placa con LB agar con ampicilina y glucosa.
ambas tenían ampicilina y glucosa. En esto, con las ruedas esperábamos observar, por un lado, la disminución en la concentración de bacterias en crecimiento debido a las diluciones, y por otro lado, poder comparar el well positivo y el well negativo y observar una disminución en aproximadamente un orden de magnitud por aquellos fagos que eran más específicos contra la proteína. Si pasamos a ver entonces la primera ronda del PANI, en la dilución por pH podemos observar que hubo un gran crecimiento de bacterias en todas las diluciones, en donde no podemos ver, por un lado, ni la disminución en la cantidad de bacterias que crecieron por las diluciones, ni tampoco ver ese orden de magnitud que esperábamos entre las dos placas. Esto pudo haber sido porque el antibiótico no tenía la potencia que nosotros creeríamos, por lo que se pudo haber degradado durante el tratamiento. Por lo cual acá nosotros pensamos que podríamos tener bacterias tanto que tenían el nanoanticuerpo insertado y otras que no. Si pasamos a ver la ilusión celular, podemos ver que en ninguna de las placas hubo crecimiento de bacterias. Esto puede verse a un corto periodo de incubación entre el fago y las bacterias, o que habían sido recuperados todos los fagos por la ilusión a pH, por lo cual no pudimos recuperar. Con estos resultados, que no era lo que esperábamos, decidimos pasar a una segunda ronda de panel, siguiendo siempre con el objetivo de enriquecer la biblioteca en aquellos fagos que iban a tener una mayor especificidad por la proteína. En la segunda ronda se hicieron dos cambios. Primero, en vez de partir de la biblioteca que habíamos preparado, partimos del producto de la primera ronda de panel. Y el segundo fue agregar un control positivo, el cual consistía en sembrar una pequeña alícuota del producto de la segunda ronda de panning que íbamos a guardar en una placa también con ampicilina y glucosa, con el fin de que si no veíamos crecimiento en las placas, poder ahí constatar si hubo una infección. Pasando a la segunda, podemos ver que ni en la dilución por pH ni en la dilución celular hubo crecimiento. Esto no era lo que esperábamos, la verdad. Pudo haber resultado de esta forma porque creímos que el pili de las bacterias no estaba en las mejores condiciones, no estaban de la manera óptima por la cual el fago no pudo infectar. Entonces, si pasamos al control positivo, podemos ver una gran cantidad de bacterias que crecieron en toda la placa. Nosotros esperaríamos que tengan, por un lado, resistencia a ampicilina porque crecieron, y por otro lado, también el VHH insertado. La explicación de por qué crecieron en el control positivo y no en las demás placas se puede explicar, ya que nosotros, antes de guardar el producto, luego de hacer todas las diluciones y las siembras, se deja incubando 2 horas más con medio de cultivo fresco para concentrar la muestra. En esas 2 horas es un tiempo que alcanza para que las bacterias que no estaban en las mejores condiciones se dividan y den lugar a nuevas bacterias que ahora podrían llegar a tener el pili de manera correcta como debería ser, por lo cual los fagos que están en suspensión las infecten y por eso vemos el crecimiento. Con estos resultados entonces decidimos pasar a una tercera ronda de panning para seguir con el mismo objetivo de enriquecer la muestra. Se hizo un cambio, en vez ahora de arrancar de la biblioteca o del producto de la primera, se arrancó con el producto de la segunda ronda de panning. Y acá encontramos estos resultados. Ya esto vemos muy distinto a lo que se vio en las dos anteriores, donde por un lado podemos ver una disminución en la cantidad de bacterias que crecieron en las diluciones, y por otro lado, si comparamos el well negativo con el well positivo, podemos ver un enriquecimiento en un orden de magnitud aproximadamente para el well positivo, por lo cual se esperaría que haya un enriquecimiento en esos fagos que reconocían con mayor especificidad la proteína. Si pasamos a la dilución celular, vemos más o menos lo mismo. En el well negativo tuvimos un problema en la siembra, pero el crecimiento va hasta la dilución -2. Además, si lo comparamos con las bacterias sembradas en todas las placas, que son estas que están acá, podemos ver una disminución en el crecimiento a medida que se hacen las diluciones. Por lo cual, entonces, con estos resultados, picamos 14 clones de las placas que venían del well positivo para después seguir trabajando. Por lo cual llegamos a la conclusión de que seleccionamos 14 clones que deberían tener el nanoanticuerpo específico que reconozca la FEP2, pero todavía teníamos que verificarlo. Para eso se pasó al cuarto objetivo, que era la verificación de estos clones, y se partió haciendo una mini prep.
Por un lado se midió la concentración de ADN en el nanodrop y por otro lado se hizo una electroforesis de todos los clones donde podemos ver bandas en todas las calles, todos aproximadamente del mismo tamaño y con una gran concentración de ADN por esa intensidad de las bandas. Con esto pasamos al primer paso de verificación, que era hacer una PCR. Se utilizaron dos primers que iban a hibridar al costado de las secuencias de donde estaba insertado el nanoanticuerpo, por lo que esperaríamos ver una banda de 500 pares de base aproximadamente. Acá tenemos los resultados, donde no era lo que esperábamos. En la calle 6 y 12 tenemos el patrón de pesos, de la 1 a la 16 los clones, en la 17 un control negativo y en la 18 un control positivo. Podemos ver que no hay bandas en ninguna de las calles sembradas, salvo en los patrones. Lo primero que pensamos fue que no había ADN en los clones que habíamos seleccionado, lo cual lo terminamos descartando rápidamente porque si volvemos a la mini prep nos está indicando todo lo contrario, hay ADN y en gran concentración. Por lo cual pensamos también en una contaminación por una DNasa, por lo que se esterilizó todo nuevamente, se repitió el proceso y dieron los mismos resultados. Como última hipótesis que se planteó fue pensar en que en realidad esos clones no tenían los nanoanticuerpos insertados, por lo cual los primers no pudieron hibridar y no pudieron amplificar las secuencias. Esto es una hipótesis que no terminamos de descartar, pero resulta raro que en el control positivo que está en la calle 18 no haya bandas, porque este control se hizo a partir de la biblioteca original que había sido cedida por Immunova, por lo cual ahí sí hay VHH que reconocen la proteína y se tendrían que ver bandas. Con esto entonces pasamos a hacer el segundo paso de verificación a través de una digestión enzimática. Se encontraron dos sitios de corte para la enzima BAMH, en donde esperábamos ver una banda de 3.900 pares de base correspondiente al plásmido linealizado y otra de 1.100 donde debería estar el nanoanticuerpo. Al hacer la digestión para todos los clones, observamos estos resultados. En la calle 9 tenemos el patrón, de la 1 a la 15 de los clones. En la calle 16 tiene el clon que fue utilizado en la calle 2 pero sin enzima, y en la 17 lo mismo pero para el clon de la calle 6. Podemos ver que cuando se agregó clon más enzima, todo el ADN desaparecía, no había ADN. Lo primero que se pensó fue en una contaminación de vuelta de una DNasa, lo cual lo terminamos descartando porque además de estar esterilizado todo nuevamente, los tubos de las calles 16 y 17 se utilizaron los mismos reactivos y los mismos tubos de PCR, por lo cual tampoco esperaríamos ver bandas si ese era el problema. Por lo cual se pensó que la única diferencia entre las calles en donde vemos bandas y las que no era la enzima. En las 16 y 17 no tenían enzima y en todas las otras sí. Por lo cual se encontraron 4 enzimas BAMH de 3 empresas distintas: Promega, Fermenta, Vitrogen y otra Promega pero de otro año. Por lo cual decidimos probar con un único clon estas enzimas. Y por otro lado encontramos también que había dos sitios de corte extra para la enzima NOT1 y PST, por lo cual al tratar al clon con estas enzimas nos iba a dar una banda de 4.500 pares de base aproximadamente y otra de 500 correspondiente al nanoanticuerpo. Una vez hecho todos los tratamientos y la siembra en el gel, encontramos estos resultados. En la calle 4 tenemos el patrón, de la 1 a la 5 están los clones con BAMH, en la calle 6 tenemos el clon sin enzima, la calle 7 tenemos el clon con NOT1 y PST y la calle 8 un control positivo de la biblioteca original. Estos no eran resultados que esperábamos y fueron bastante raros cuando los vimos, porque podemos ver que cuando se ponía encima ya sea BAMH o las otras dos, el ADN desaparecía. Con la calle 6, que era el control sin enzima del clon, podemos descartar por un lado que haya una contaminación de DNasa, porque si no, no deberíamos ver bandas. Y por otro lado, también descartamos que el clon que fue utilizado tenía algún tipo de efecto como que no tenía ADN, porque tampoco esperaríamos ver bandas si ese fuese el caso. Con la calle 18, que era el control positivo de la biblioteca, terminamos descartando la hipótesis inicial de que el problema radicaba del punto de partida de esa biblioteca cedida, porque si ese fuese el caso, no deberíamos ver bandas y las vemos. Entonces, por todos estos resultados nos llevó a la conclusión de que no pudimos verificar los clones seleccionados todavía. Entonces empezamos a pensar qué podíamos cambiar de los protocolos para mejorar.
Primero se pensó en controlar los fagos de la biblioteca que habíamos preparado inicialmente con una PCR, una digestión, para chequear que había nanoanticuerpos insertados. Por otro lado, pensamos en determinar la proporción de la biblioteca que contenían los nanoanticuerpos. Hay que saber que este paso ya lo hizo la empresa antes de darnos a nosotros la biblioteca, pero bueno, lo podríamos volver a hacer. Después se pensó en controlar las colonias a medida que pasábamos de una ronda de panning a la siguiente, a través también de una PCR, de una digestión, para asegurarnos que en esos clones que estábamos pasando el producto a la siguiente, había nanoanticuerpos insertados. Y como último punto, para seguir mejorando, pensamos en volver a los protocolos originales a los tiempos originales del protocolo, los cuales hacen las 3 rondas de panning en una única semana. Como son protocolos largos que nos llevan entre 2 y 3 días incluyendo los resultados, nosotros hacíamos una ronda, guardábamos el producto y lo usábamos la semana siguiente para la otra ronda. Esto pudo haber hecho que se introduzca mucho error a medida que íbamos haciendo los distintos pasos, por lo cual pretendemos para trabajar a futuro volver a esos tiempos y hacer las 3 rondas de panning en una única semana. Así que hasta acá, muchas gracias. Bueno, Joaquín, primero felicitarte por el trabajo, la verdad es excelente, muy lindo para leerlo, muy claro, estaba muy completo, yo no vengo del tema y sin embargo lo pude leer bien, a vos, a tu directora, a los dos, felicitarlos por el trabajo. Me parece que cumple con todas las expectativas de una tesis de grado. Está muy bien planteado, está planteado el problema o hipótesis que es el diagnóstico de la enfermedad celíaca, está planteado cómo lo vas a resolver, que es con los nanoanticuerpos, y está planteado el por qué no lo pudimos resolver con los nanoanticuerpos. O sea que me parece que está muy bien y te deja como la pauta para el próximo trabajo que venga a resolver esto. Así que la verdad que muy bien cerradito, me encantó. Las preguntas que tengo. Primero, esta proteína se produce en respuesta a injurias del epitelio intestinal. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿este sería un marcador de cualquier enfermedad, cualquier patología que pueda causar injuria del intestino, más allá de la enfermedad celíaca? Por lo que tengo entendido, no, porque además, si vemos... No me pasa nada. Sí, tenías un Sí, gráfico si vemos en este estudio podemos ver que aquel grupo que tenía enfermedades intestinales inflamatorias diversas, no, o sea, es particular de algo que está asociado con la celiaquía, con el gluten, con... no se sabe. Me parece que no. FADP es Fatty Acid Binding Protein, Sí. está relacionado con el metabolismo y la absorción de nutrientes. Pero no en particular ni con el gluten ni... No necesariamente. O sea, no es que es una expresión diferencial de Claro. la proteína por la dieta, sino que simplemente se libera en las condiciones. Incluso, perdón, a mí en este gráfico me llamó la atención que en las enfermedades infecciosas, si bien no es significativo con respecto al control, hay valores más bajos. Sí. Yo no sé qué grado de daño hay. Inflamatorias, perdón. No sé qué grado de daño hay ahí en realidad en las enfermedades, pero incluso más bajo de control, por más no sea significativo, era. Sí. Igual, aclaro un poquito, este trabajo es un trabajo que hizo la tesina otra chica de laboratorio, ¿no? Natalia Ocaso, y fue uno de los primeros estudios exploratorios para ver que FFP2 era marcador, se podía usar o no como marcador. El tema es que este estudio hay que extenderlo, o sea, parte del objetivo de lo que estaba haciendo Joaquín es generar una herramienta que se pueda extender y sistematizar para ampliar un poco los estudios clínicos. Lo que vos tenés con la enfermedad celíaca, lo explicó bien Joaquín, vos perdés el epitelio intestinal. Entonces, los niveles de la proteína se van a correlacionar también a la cantidad de enterocitos que vos tengas. El grado de avance de la enfermedad, lo que habría que hacer, por ejemplo, es segregar esa columna 2 por el grado de clasificación, por ejemplo, de Marsh.
Porque cuando vos llegues a la etapa final, probablemente los niveles te caigan porque ya no tenés células que te generen la proteína. Entonces ahí tenés que ir compensando y evaluar, digamos, en qué ventana del avance de la patología te sirve el marcador, con qué valores de corte, y por ahí es una medida más personalizada y por eso apuntamos a algo que sea, que uno pueda usar en forma casera, como se usan, por ejemplo, los medidores de glucosa diabética. Bueno, y después la otra pregunta, obviamente, es con el control positivo de la PCR. Sí. Ahí. O sea, eso vos venís de una biblioteca de Inmunova, vos lo que haces es una mini prep De la biblioteca. de la biblioteca y haces la PCR. La PCR en los mismos reactivos, los mismos tubos. ¿Por qué no tenés? O sea, ¿a qué lo atribuís? ¿A primers? ¿A la mini prep? La verdad es algo que nos quedó a chequear porque también nos sorprendió, porque una contaminación pensamos, pero se esterilizó todo de vuelta, se repitió la PCR 2 o 3 veces y dio lo mismo. Entonces, por ahí los primers que se utilizaron fueron los originales que se utilizaron para amplificar la biblioteca también. Por lo cual deberían también andar para... No tenés ningún otro, no tenés tenía sintético, un plásmido sintético que vos puedas comprar y decir, bueno, para tener un positivo real de tu PCR, porque ahí es como que vos no sabes si es que en realidad la mini prep, quizás en la mini prep estás perdiendo, en la mini prep es una extracción de DNA plasmídico total de la bacteria. Vos podés tener otros plásmidos que no sean de tu interés. O sea, que en esa mini prep estés perdiendo tu plásmido de interés y por eso no lo ves tampoco en la biblioteca. No lo ves. Y podría ser, tendríamos que ver si hay algún... O los primers no funcionan porque sí, pero sí. Sí, tendríamos que hacer todos los controles, pero no lo hicimos para el trabajo, pero... Quizás el sintetizar un pedazo de ADN que, digamos, donde peguen esos primers para probar para que la PCR esté funcionando bien. Bueno, arrancar por ahí para ver que... Sí, para después poder sacar conclusiones, porque encima después vas a digerir y te pasa lo mismo. Sí. Como que pareciera que no tenés el plásmido que estás buscando. Sí. Pareciera que no lo tenés. Sí, sí, pero por tenés eso plásmido, fue... pero otra cosa. Sí. Bueno, eso, no. Ahí sí. Las cosas que pasan así en la investigación. Y bueno, y lo último que tenía es preguntarte a vos, porque, o sea, esta es una instancia de aprendizaje. Se ve que aprendiste un montón y lo pudiste expresar de la mejor manera. Digamos, ¿cuáles son tus cosas positivas que viste de este trabajo y tus negativas? O sea, por ahí como positiva y negativa el tema de la paciencia y la frustración, que las cosas no salgan, porque se repitió... Sí, como negativa, eso es la investigación, aprenderlo. Ahora esto te sirve para saber eso. Sí, es la investigación. eso como también como positivo y como negativo porque seguís aprendiendo eso. Después, como positivas, manejarme en un ambiente de trabajo, estar bien ordenado, donde estar las cosas y saber uno dónde las guarda para ahorrar tiempo y demás. Y como negativa, nada, eso de que hay veces que haces un protocolo, te sale al día siguiente, lo querés repetir y lo hiciste todo igual, pero no te dan los resultados y no sabes por qué. Eso para ahí. Y último. Lo otro que te iba a decir, bueno, este es tu trabajo, vos sos el que más sabes de esto, ¿sí? Es tu trabajo. ¿Cuáles son las fortalezas de tu trabajo, y cuáles son las debilidades? Las fortalezas, por ahí, el objetivo donde apuntamos. Solucionar un problema para los pacientes que cuentan con la enfermedad, que tienen la patología, el cual a largo plazo, como es generar un kit que permita ver si los síntomas son debidos a la patología o a otras enfermedades, solucionar un problema ahí. Primero está pensado para hacerlo en una ELISA en el laboratorio y también después extrapolarlo a una inmunocromatografía, por ejemplo, para hacer un kit rápido que lo pueda hacer la persona
es un producto biotecnológico. Sí. La fortaleza de este trabajo es esa. Y la debilidad de tu trabajo. Y la debilidad, no sé, la debilidad del trabajo, que lleva mucho tiempo y que después, bueno, después escalando se van a requerir otros tipos de, por ahí, infraestructuras o medidas que hoy no contamos en el laboratorio, a medida que avancemos. Es como una dificultad ahí en el canal. Claro, como ya partiendo desde tener ¿cómo se llama? El prototipo y seguir escalando, ya son dificultades que hoy en día no sé si podemos resolver. ¿Por qué querés contarles un poquito de la parte que no contaste? ¿Qué hiciste? Porque no hiciste como cuando salió y esas cosas. No, que el año pasado, ¿no? Hicimos un curso de 8 meses más o menos con la Fundación Barceló, que era toda la parte de marketing, economía, cómo salir al mercado y todo eso desde lo público junto con lo privado al mercado en general. Sí, vamos a ver cómo encarar los desarrollos tecnológicos y ver todo lo que no tiene que ver con el trabajo de mesa, ¿no? Claro. O del diseño de Así que los en procesos de realidad termina siendo más importante para vender. Sí, que por ahí acá en la y facultad que es no. algo que por ahí en la facultad no teníamos y por eso los chicos que estaban trabajando en el proyecto se sumaron a la iniciativa para tener un background distinto. Porque lo que vimos es que por ahí lo que nosotros estábamos trabajando y planteando en el laboratorio, le faltaba todo un aspecto tecnológico, comercial, humano, administrativo, que tienen que cumplir el proyecto para que vos después eventualmente, como decías, haga el paso siguiente y es llevar esto a una aplicación concreta. Y ahí, bueno, hay otra parte, digamos, también donde los chicos que están participando, no solamente Joaquín, donde requiere y consume mucho tiempo también y que hay que trabajarlo a la par a veces desde la base para después poder cumplir los requisitos, por ejemplo, para que además te apruebe el producto, ¿no? Así que ahí tenemos una debilidad, digamos, claramente en lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en el laboratorio y que nos obligó a replantear y repetir varias cosas. Bueno, sigo yo. Muy linda la presentación, coincido, el trabajo está muy bien escrito, muy fácil de seguir, súper completo. También me gustó eso de que incluyeran las cosas que no salieron, porque después, claro, uno cuando lee el cuentito final parece que todo salió redondo, pero como ya dijimos, no es así. Bueno, también agradecerte, Joaquín, por pensar en mí para evaluar esta presentación. También a Lisandro, porque, bueno, la facultad tiene como una instancia final de esta carrera que es hacer este trabajo, pero bueno, después uno en un laboratorio aparece un estudiante y dice, bueno, me gustaría hacer el trabajo con vos, y a veces, no sé, no tiene tiempo, no tiene financiamiento, como todo, se pone mucho ahí del lado del grupo también, así que bueno, también un agradecimiento ahí a Lisandro, sobre todo también en este momento que quizá puede ser medio crítico ahí en cuanto al financiamiento de la ciencia y esas cuestiones, así que no es menor recibir un estudiante para un trabajo. Después una pregunta medio no relacionada con el trabajo en sí, más relacionado con la facu. Nosotros fuimos docentes de Joaquín en algún momento de la carrera. Y bueno, como para ver, no sé, cómo es todo el proceso, cómo fue todo el proceso, me gustaría preguntarte cómo te sentiste para encarar este trabajo con la formación que recibiste a lo largo de la facu. O sea, tanto para la mesada, para, no sé, proponer alguna idea, no sé, sortear algún problema, búsqueda bibliográfica, no sé cómo sentiste que estabas ahí en ese momento, más allá que tenías un acompañamiento, ¿no? Pero... No, la verdad que muy bien. Al principio, obviamente, no sé si miedo, pero con algunas dudas de, sobre todo, cómo empezar a escribir, cómo presentar y todo eso. Por ahí sí, hay cuando empezás, cómo arrancar, cómo encararlo, cómo describir todo lo que hiciste, porque, claro, vos sabés todo lo que se hace en la mesada, los resultados que te dan, lo que charlamos y eso, pero después cuando lo tenés que escribir para explicárselo a otra persona que lo va a leer sin vos al lado, por ahí eso sí es un poco más difícil y es lo que se me complicó más en el trabajo. Y después, con todo lo que es laboratorio, eso, no